Bueno, normalmente al mirar la pantalla de un termómetro digital o el salpicadero de un vehículo moderno, pues se asume que el número iluminado es una verdad inmutable. Totalmente. Hay una ilusión de precisión enorme ahí. Exacto. Existe una especie de reconfortante ilusión de certeza absoluta, ¿no? Una confianza ciega en que los indicadores reflejan la realidad milimétrica del mundo físico. O sea, se asume que si la pantalla dice 20, pues el universo exterior está exactamente a 20 grados. Eso es. Pero claro, hoy damos la bienvenida a este análisis a fondo donde vamos a desmontar eso. Hemos revisado una pila inmensa de manuales técnicos, códigos de prueba de la ASME y documentos sobre contrastación industrial. Documentación bastante densa, la verdad. Sí, muy densa. Y la misión de hoy es desmitificar los instrumentos que evitan que las plantas industriales salten por los aires, que son básicamente los manómetros. Y fíjate que es un tema fascinante porque la medición de presión no es simplemente mirar una aguja en una esfera. Hay fenómenos invisibles, pequeños desajustes mecánicos internos que pueden ser la diferencia literal entre un proceso seguro y un desastre absoluto. Madre mía, es que es vital entender que detrás del cristal de un manómetro no hay matemáticas puras, sino un ecosistema mecánico sufriendo un estrés constante. Claro, hablamos de metales retorciéndose, tensiones térmicas severas y batallas microscópicas contra la fricción. Es una locura. Vale, pues vamos a desgranar esto desde la base. Para elegir el equipo adecuado primero hay que entender su idioma, ¿no? Hay conceptos básicos que suelen confundir muchísimo. Por ejemplo, rango frente a alcance. Esa es la eterna confusión. A ver, el rango es simplemente el campo de medida entre el límite superior y el inferior. Por ejemplo, de -1 bar hasta 10 bar. Vale. Pero el alcance, que en inglés se llama span, es la diferencia matemática entre ambos. En ese caso sería de 11 bar. Esa es el área de operación real. ¿Y por qué es tan crítica esta diferencia para alguien que opera una planta? Pues porque toda la ingeniería de seguridad, los cálculos de tolerancia y los porcentajes de error se basan en ese número de alcance, no en el límite superior del rango. O sea, si se calcula el error sobre 10 en lugar de 11, ya hay un fallo de diseño desde el minuto 1. Exacto, ya se está introduciendo un sesgo de seguridad gravísimo. ¡Qué barbaridad! Y eso nos lleva a lo que el instrumento realmente es capaz de detectar, a su sensibilidad y a un concepto que resulta muy inquietante, las zonas muertas. Las zonas muertas. Son áreas donde la sensibilidad es nula, es decir, la presión de entrada varía, está subiendo, pero la aguja ni se inmuta. Pero a ver, ¿cómo es posible que la presión suba como en una olla a presión y la aguja no se mueva? Pues es el resultado directo de la mecánica física. El elemento sensible suele ser un tubo de Bourdon, que es un tubo metálico curvado en forma de C. Ajá. Cuando entra el fluido, el metal intenta enderezarse. Ese movimiento tira de unas pequeñas bielas y engranajes diminutos que mueven la aguja. Pues bien, la zona muerta es simplemente la holgura mecánica, el espacio vacío entre los dientes de esos engranajes. Claro, hasta que el engranaje no choca con el siguiente diente, la aguja no recibe fuerza. Eso es, el tubo se está estirando, pero la aguja se queda quieta. Esa holgura ilustra perfectamente el concepto de error. Y para ilustrar el error de forma cotidiana siempre viene bien pensar en el velocímetro de un coche en la autopista. Un ejemplo clásico, sí. Si el panel marca 100 km por hora, uno siente que va a la velocidad legal perfecta. Pero al pasar por un radar calibrado, el radar capta exactamente 95. Y esos 5 de diferencia son el error de medición. Exacto. Pero claro, en un entorno químico, un error equivalente no es una multa. Es un lote arruinado o una reacción fuera de control. Por eso hay que diferenciar muy bien entre exactitud y precisión. Es algo que los principiantes confunden siempre. Sí, a nivel popular son sinónimos. Totalmente. Pero en la industria no. A ver, la precisión es el grado de reproducibilidad. Es dar siempre en el mismo punto, aunque ese punto esté completamente equivocado. O sea, si un sistema de dosificación tiene que inyectar 100 litros y siempre inyecta 90, es extremadamente preciso. Su repetibilidad es perfecta, pero es profundamente inexacto. lo cual lo hace peligrosísimo, porque da una falsa sensación de seguridad. El operador ve consistencia y cree que todo va bien. Y mientras tanto, se está acumulando un déficit crítico. La exactitud, en cambio, es cuán cerca está esa lectura del valor real, verdadero. Dar en el clavo de los 100 litros. Vale, entonces, sabiendo leer estas especificaciones,
¿Cómo se elige el material sin provocar un accidente? Porque no sirve cualquier manómetro para cualquier tubería. Ni de broma. A ver, para fluidos amables, como agua o aire a temperatura ambiente, digamos entre -20 y 65 grados, el latón o aleaciones de cobre funcionan bien. Pero si la temperatura sube. Si sube a 150 grados, hay que pasar al acero inoxidable sí o sí. Y por encima de eso se necesitan elementos para distanciar el calor, como tubos sifón o enfriadores. Porque si no, el calor destruye el mecanismo. Claro, porque introducimos la deriva térmica. Los metales se expanden. Cuando el tubo de Bourdon se calienta, se vuelve más blando. Fíjate que hay un error de más o menos 0,4% por cada 10 grados de desviación sobre la temperatura de referencia, que suelen ser 20 grados. O sea, si tienes vapor a 200 grados, la exactitud se va por la ventana. Desaparece por completo. Aquí es donde se pone muy interesante. ¿Qué pasa con los fluidos realmente agresivos? Si hablamos de circuitos de oxígeno a presión elevada, el riesgo es extremo, literalmente mortal, ¿Por qué? Parece solo un gas. por la compresión adiabática. Cuando el oxígeno puro a alta presión entra de golpe en el tubo de Bourdon, se comprime en una fracción de segundo y la temperatura se dispara a cientos de grados casi instantáneamente. Madre mía. Y aquí viene el peligro. Si hay incluso una mancha de grasa microscópica, del tamaño de una gota de aceite de mecanizado, tienes el combustible perfecto. La mezcla detona. El manómetro se convierte en metralla. ¡Qué locura! O sea que el protocolo exige un desengrase absoluto. Riguroso y obligatorio. Tienen que venir desengrasados y sellados al vacío. No se puede jugar con el oxígeno. Entendido. Y pasando al extremo opuesto, ¿qué pasa con el clima? Pensemos en instalaciones operando bajo cero. Ahí el enemigo es otro. Muchas veces se rellenan los manómetros con glicerina para amortiguar las vibraciones, ¿verdad? Sí, es bastante común ver ese líquido espeso en la esfera. Pues en condiciones de mucho frío esa glicerina reacciona fatal. Pasa de ser líquida a comportarse como un bloque de melaza o llega a cristalizar. Ah, claro. Y los engranajes diminutos no tienen fuerza para mover la aguja a través de ese cemento. Exacto. La presión puede estar reventando la tubería y la aguja sigue en cero porque está atrapada. Por eso, en ambientes gélidos es vital evitar la glicerina y usar configuraciones secas o aceites de silicona especiales. Vale, entonces imaginemos que el equipo ya está perfectamente elegido e instalado, pero cuando las máquinas se encienden, el entorno se vuelve violento. Las fallas comunes en plantas de producción suelen venir por vibraciones continuas y pulsaciones. Los famosos golpes de ariete. Eso es, esos impactos causados por las bombas. ¿Qué remedio hay para eso? Pues si el clima no es helado, los baños de glicerina son geniales y sobre todo la instalación de amortiguadores de presión y válvulas de aguja. Para evitar las subidas bruscas, entiendo. Exacto. En la puesta en marcha, la válvula de aguja se abre con mucha lentitud. Esas subidas bruscas son la causa principal de avería. Las agujas acaban completamente desplazadas. Y aquí entra un fenómeno oculto que me dejó alucinado al leer las fuentes. Ah, la histéresis. Sí. O sea, significa que medir la misma presión da resultados diferentes dependiendo de si la presión está subiendo o bajando. Exactamente eso. Lo fascinante aquí es que los metales tienen memoria, sufren retrasos elásticos. A ver, un caso concreto de los manuales. En un rango de 0 a 100, con una presión real estática de 18 psi. Vale, 18 exactos. Si la presión va subiendo desde 0 al pasar por 18, la lectura puede marcar 18,2. Por la inercia del metal, digamos. Claro, pero si venimos desde 100 y la presión desciende hasta 18, el metal viene de estar horas estirado al máximo. Hay una fricción interna. Así que al descender marca 17,7. O sea, subiendo es 18,2 y bajando es 17,7, midiendo la misma presión física. Ese diferencial del 0,5% es la histéresis y es crítico en la industria. Claro, entonces, ante una aguja desplazada o una lectura inconsistente por esta histéresis, ¿qué debe hacer un operador? Porque no puede simplemente adivinar. No. Adivinar está prohibido. El instrumento se tiene que retirar y llevar al laboratorio para verificar su calibración en entornos reales. ¿Y las herramientas básicas para este mantenimiento cuáles son? Pues se necesita un extractor de agujas para desmontar y reajustar el sistema de bielas interno. Y por supuesto, la estrella de cualquier taller de metrología. El probador de manómetros de peso muerto. Ese mismo. Es fascinante cómo funciona. Sí, a ver, explícanos este método de calibración porque mecánicamente es brillante. Es física aplicada pura. El probador usa un cilindro lleno de aceite
y un émbolo, un pistón con un área conocida con exactitud, por ejemplo, de 1 centímetro cuadrado. Ajá. Y sobre ese émbolo se colocan pesas exactas. Si pones 5 kilos sobre 1 centímetro cuadrado, estás generando exactamente 5 kilos por centímetro cuadrado de presión en el aceite. Y esa presión va directa al manómetro. Si no marca 5, el manómetro miente. ¿Es matemática irrefutable impulsada por la gravedad? Totalmente. Pero fíjate, hay un truco del operador vital aquí. Para evitar la fricción estática entre el pistón y el cilindro, el pistón debe girar suavemente. Ah, claro, se giran las pesas para romper el rozamiento. Exacto. Y además, el operador debe dar unos ligeros golpecitos al manómetro antes de cada lectura. Para asentar los engranajes. Eso es, para liberar tensiones mecánicas internas. Es un proceso muy riguroso. Los códigos ASME recomiendan tomar de 10 a 15 lecturas ascendentes. Y luego las descendentes para atrapar esa histéresis de la que hablábamos. Justo, así se traza una curva de corrección completa. Y siempre recomiendan calibrar trabajando entre el 25 y el 75% del alcance, que es la zona más lineal. Bueno, entonces, ¿qué significa todo esto que hemos visto hoy? Si hacemos un resumen de este viaje, hemos empezado aprendiendo a diferenciar exactitud de precisión. Una diferencia de vida o muerte. Hemos visto la crítica selección de materiales para evitar derivas térmicas, la necesidad de que no haya ni una gota de grasa en sistemas de oxígeno para evitar explosiones, y el cuidado con la glicerina bajo cero. Y ese arte casi quirúrgico de detectar la histéresis y calibrar usando pesos muertos. Exacto. Y todo esto demuestra una cosa. ¿Sí? Al final, el conocimiento profundo de un simple manómetro representa ese delicado equilibrio entre el poder bruto de la física y el control humano en la industria. Y esto nos deja una reflexión final para quien nos escuche. Vivimos en una era donde confiamos ciegamente en pantallas ideales digitales en todas partes, desde el salpicadero del coche hasta la caldera de casa. Y damos por hecho que son perfectos. Totalmente. Pero sabiendo ahora lo frágil que es la exactitud y conociendo a fantasmas mecánicos como la histéresis, la próxima vez que se mire un indicador cabe preguntarse, ¿se está viendo la realidad o solo la interpretación imperfecta de una máquina luchando contra la fricción?